Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V. Se pasaba el día en Génova 13 y entregaba sobres con comisiones a políticos. Francisco Correa, cabecilla de la trama Gürtel, ha declarado durante horas en la Audiencia Nacional en pleno proceso negociador para formar gobierno. La pregunta a estas horas es qué coste tendrán para el Partido Popular y para Mariano Rajoy las revelaciones de Correa. El reloj avanza y la gestora del PSOE, partidaria, como saben, de facilitar una investidura del Partido Popular, tiene problemas serios para convencer al partido y a la militancia de que la estrategia de la abstención es en estos momentos la mejor. Todo 24 horas después de que se celebrara el Día de la Hispanidad más cuestionado de los últimos años. Enseguida lo abordamos, pero antes damos carpetazo, por lo menos judicial, a uno de los sucesos más inquietantes de los últimos años, el asesinato de la niña Asunta Basterra. Xurxo Melchor, muy buenas noches. Buenas noches. Compañero de La Voz de Galicia, 3 años siguiendo prácticamente día a día lo que se iniciaba aquella tarde-noche de un domingo de septiembre, cuando se supo que había aparecido el cadáver de una niña en una pista del municipio de Teo. Hace unos días, sentencia del Tribunal Supremo, que yo no sé si es de alguna forma el punto final judicial de toda esta historia. Es el punto final, digamos, ordinario. Cabe un recurso ante el Constitucional, pero en el Tribunal Constitucional ya no se va a dirimir la culpabilidad o inocencia de estas personas, ni se va a poner en tela de juicio la sentencia, sino que se van a reclamar otro tipo de cuestiones de índole procesal, si se han respetado sus garantías procesales, sus garantías constitucionales, si han tenido un juicio justo. Es decir, que prácticamente... Así que ya podemos decir, con la sentencia en la mano, que Rosario Porto y Alfonso Basterra mataron a su hija Asunta Basterra. Vamos a hablar de este asunto, de esta sentencia, de esta afirmación que sigue costando reconocerlo, porque ellos nunca han reconocido abiertamente que fueran los autores de la muerte y los responsables de la muerte de la niña, pero vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que ha pasado en estos 3 años. 1116 días después del asesinato de Asunta Basterra, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia de 18 años de cárcel que la Audiencia Provincial de Santiago impuso a sus padres. El alto tribunal ha rechazado los recursos de casación interpuestos por los acusados en una decisión tomada por mayoría, aunque no por unanimidad. De este modo se cierra el macabro círculo que se abrió el 21 de septiembre de 2013, cuando a la hora de la comida los padres de la niña suministraron una dosis tóxica de lorazepam, un sedante idéntico al que le habían dado en los meses previos al crimen. Nos parece extraño que las adquisiciones de lorazepam por Alfonso coincidan con las fechas de intoxicación de la víctima. Cuando le hizo efecto, la madre trasladó a la pequeña en su coche hasta el chalet familiar de Montouto, en Teo, donde acabó con su vida asfixiándola. Le tapó la nariz y la boca hasta matarla. El de Asunta ha sido el crimen con mayor impacto social en la sociedad gallega en los últimos años. Una familia acomodada, con cierto reconocimiento en la sociedad compostelana, destruida por un crimen que los culpables jamás han reconocido. ¿Mató usted a su hija? Por supuesto que no. ¿Tenía algún interés en la muerte de su hija? Por supuesto que no. ¿Cómo no tendría interés en matar a mi hija si era lo que más quería en el mundo? El padre niega su implicación, la madre también. ¿Mató usted a su hija? No, no maté a mi hija. Lo digo... No maté a mi hija. No maté a mi hija. No maté a mi hija. De hecho, continúa año tras año publicando una esquela para recordar a su hija, 2 perfiles psicológicos complicados que impregnan este suceso de una atmósfera inquietantemente oscura. Tal es la negación de los condenados que tienen pensado presentar recurso de amparo ante el Constitucional. Pero aquí ya no se decidirá sobre la culpabilidad o inocencia de los padres de Asunta, solo sobre las garantías del proceso.
Bueno, Suso, a partir de lo que dice la sentencia, que ya es firme por varias vías, ¿qué pasó el día 21 de septiembre del año 2013? Pues el 21 de septiembre, siguiendo un plan preconcebido por ambos, a la hora de la comida le suministraron una dosis tóxica de lorazepam que le hizo efecto más o menos sobre las 6 de la tarde. Rosario Porto fue a su garaje, cogió su coche, mientras Alfonso Basterra estaba en compañía de la niña, teóricamente. Se sube al coche de la niña, van al chalet de Montouto, en Teo, y allí, en torno de las 7, entre las 7 y las 8 de la tarde, la madre la asfixia con un Kleenex o con algo blando, tapándole nariz y boca. La niña muere y posteriormente se abandona su cadáver en la pista de Feros. Eso es lo que ha quedado probado. Eso es lo que ha quedado probado. El hecho de que ellos no hayan reconocido nunca los hechos, el hecho incluso de que haya indicios, no pruebas directas, de que esto sucediera así, ¿convierte este caso en un caso distinto o no? ¿O tenemos que interpretar lo que la ley dice, lo que una sentencia dice y esto...? Puedo asegurarte que he ido a montones de juicios con muchas menos pruebas de cargo que el caso Asunta. Es decir, en el caso Asunta es una falsedad que no haya indicios, hay pruebas de cargo y hay indicios suficientes, que la concatenación de indicios es una prueba de cargo también. Es decir, hay pruebas muy concluyentes científicas, como la propia autopsia, hay pruebas de cargo como la adquisición desmesurada del lorazepam por parte de Alfonso Basterra, hay pruebas de cargo como son las mentiras que ellos contaron. Es decir, no es necesario... No hay muchos resquicios en esta historia. 3 años acompañando a esta familia. Descríbeme a Rosario Porto, por lo que tú sabes hoy de ella y por lo que la aproximación que has hecho al personaje. ¿Quién es Rosario Porto? Rosario Porto es una persona con una personalidad frágil, es una niña de papá, por decirlo de alguna manera, que ha nacido en una familia muy acomodada, con su padre y su madre son 2 personas muy conocidas y exitosas en Santiago. Es hija única y es una persona que sufre episodios de depresión profundos, el primero estudiando la Erasmus o lo que hubiera en aquel momento en París, y después que la llevan a estar hospitalizada. Y es una persona que en su comportamiento familiar, digamos, era una persona que era dura con su exmarido, con Alfonso Basterra, de puertas para afuera, parecía la persona dominante, la que manejaba, y él era el sumiso, pero lo que ha quedado demostrado es que de puertas para adentro era una mujer frágil y dominada, incluso, según ella misma dijo, maltratada físicamente por ¿Y él, por Alfonso Basterra? Alfonso Basterra es un personaje ciertamente inquietante, violento, como ha quedado demostrado, porque se enfrentó violentamente, verbalmente al juez instructor, al fiscal, a los policías. Ha tenido una actitud, como hemos podido ver, desafiante en todo momento. Es una persona que estaba acostumbrado a vivir muy bien del dinero de su mujer, que no había trabajado prácticamente nunca. Él era de profesión periodista, pero prácticamente nunca había trabajado. Y que cuando su mujer, digamos, le mantiene una relación extramarital y él se entera y eso desencadena en un divorcio, pues se ve viviendo en un apartamentito de 2 habitaciones, sin muebles, con un préstamo que le hace una de sus tías, es decir, que se ve completamente fuera de lo que él había tenido y en mi opinión, y esto es una opinión personal, desarrolla una ira hacia su exmujer, que tiene mucho que ver con todo lo que ocurre después. El por qué supongo que no es importante, lo que se demuestra es que ellos mataron a su hija, pero el por qué es inevitable que nos lo planteemos, ¿no? Claro. El móvil, digamos, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? Para mí el porqué es importantísimo, pero porque nosotros somos periodistas y lo que queremos saber es el porqué. Para el proceso judicial no es determinante, evidentemente. Al final, ellos no han confesado, nunca vamos a saber el móvil. Lo que la tesis de la investigación ha desarrollado y a la que pues, yo he podido tener acceso es que ella tiene un móvil, digamos, de una persona que quiere romper con su pasado, tiene una relación extramarital con una persona de la que parece estar enamorada y quiere romper con Alfonso Basterra y no lo consigue. Y de alguna manera pues ahí encajaría el eliminar a su hija, que es lo que le sigue uniendo a él, ¿no? Y por su parte, la de Alfonso Basterra, hay una motivación claramente de ira, de venganza hacia su exmujer y también de poder tener acceso a su dinero, ya sea por la vía de hemos asesinado a la niña, me te vas a tener que mantener el resto de mi vida porque si no voy a contar la verdad,
o, que es lo que más investigadores creen, voy a preparar el golpe, el plan para que tú aparezcas como la criminal y yo no, y al final yo sea el que viva del dinero. Lo que está claro es que el plan era salió conocido por ambos, y lo que es claro es que Alfonso tiene un papel en ese plan, digamos, mucho más light, porque al final las pruebas más concluyentes siempre han apuntado hacia ella, Rosario. a la madre. Supongo que ellos lo hicieron pensando que iban a salir de rositas de esta historia, pero visto lo que sucedió, fueron muy chapuceros, si se me permite la expresión. O sea, era inevitable que acabara pues, todo el peso de la ley cayendo sobre ellos. Es muy difícil matar y que no se note. Es decir, la mayor parte de los asesinos acaban donde están estos dos. El plan tiene como dos fases, ¿no? Está bastante bien pensado en su fase inicial, aunque yo creo que habría llegado al mismo tiempo, en la que Basterra participa. A partir de que Rosario está sola, el plan es como es Rosario. Errático. Es caótico, y al final pues todas las pruebas quedan allí como en una exposición en el chalet de Teo, que es lo que al final determina la investigación claramente en las primeras horas, ¿no? El llegar allí y encontrarte la cuerda roja, los Kleenex y prácticamente todo en caliente, ¿no? ¿La investigación fue buena? ¿Se hizo un buen trabajo policial y judicial? Sí, yo creo que la Policía Judicial de la Guardia Civil de Coruña es hoy en día uno de los cuerpos dentro de la propia Guardia Civil más respetados, y ya antes de este caso, y en este caso la verdad hicieron un gran trabajo. No hubo ningún fleco, salvo el famoso tema de la mancha de semen en la ropa de la niña, que fue un accidente y que estuvo a punto de llevar al traste, pero si no hubiese sido por eso, la instrucción habría terminado en 3 meses y con todo claro y rápidamente. Aún así hay algunas preguntas. Tú publicabas hace unos días en las páginas de La Voz una información en este sentido. Los hechos están probados, pero hay algunas preguntas que probablemente no tendrán respuesta nunca. Por ejemplo, las sedaciones repetidas en el tiempo. ¿Por qué? ¿Cuál es la teoría sobre la explicación de esas sedaciones? Ha habido varias, Sí. desde que eran una prueba para ver con cuánto lorazepam la niña se queda dormida, esa es una teoría, a la teoría de son intentos fallidos de asesinato, y la Guardia Civil cree que al menos una de esas grandes sedaciones, que la niña estuvo durmiendo más de un día, obedecen a un intento previo de asesinato. Digamos que intentaban asesinarla dándole el lorazepam, pero claro, el lorazepam te puede llevar al coma, pero te recuperas. Bueno, te recuperas y además tendrás que dar algún tipo de explicación posteriormente, cuando esa persona ingresa en un hospital, ¿no? Es detectable, supongo, claro, ¿no? sí, es detectable. Claro. De hecho, se conoce que la sedaron con lorazepam hasta 3 meses antes por los análisis que se le hicieron al cabello de la niña. Claro. Y también por las pruebas que las propias profesoras de danza y música dijeron de los efectos, ¿no? Y esa es una de las claves, esa es una prueba fundamental. Alfonso Basterra dijo, nunca le hemos dado lorazepam a la niña, y Rosario Porto también, pero el lorazepam se le había dado al menos 3 meses antes. Y decían, no, que las profesoras la vieran drogada, que fueron sus palabras, obedece a que es alérgica y le dábamos un antihistamínico. Y el abogado de la acusación popular, Ricardo Pérez Lama, le preguntó al perito, ¿y han encontrado los restos de ese antihistamínico en el cuerpo de la niña? No, con lo cual alguien ha mentido aquí, ¿no? Esa es una de las cosas, las sedaciones, el famoso incidente de aquella noche de una persona que entra en casa de Está Rosario. conectado. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió aquella noche? Pues lo que se cree es que ese día la niña fue sedada. Ese es el episodio que la Guardia Civil cree que es un episodio de sedación para cometer el asesinato, pero la niña no se muere. Y entonces la niña en un momento dado despierta y para completar, creen ellos, el relato de lo que había pasado de una cuestión tan extraña, pues Rosario se inventa esa rocambolesca historia de una persona que entra a robar porque se han dejado las llaves por fuera, es decir... Bastante increíble desde el minuto 1, aquella historia tenía como de hecho, lagunas por todos los lados, ¿no? Si alguien tiene que vivir ese incidente, pongámonos en la piel de una persona que en mitad de la madrugada tiene ese incidente, llamas a la policía, y ella no llamó a la policía, ¿no? Recordemos que la detención de los padres fue muy temprana, enseguida participaron en los actos fúnebres de la cría, pero enseguida fueron detenidos. ¿La policía desde el principio sospechó de ellos? Desde el momento en el que denuncian la desaparición, y entonces aparece el cadáver y van
al chalet de Teo a hacer una primera inspección ocular, acompañados de ambos. Y en esa primera inspección ocular la Guardia Civil ya ve las pruebas y llama al juez y le dice, véngase para aquí, que esto no es lo que parecía. Y desde ese momento... Desde ese momento ya tienen claro que por lo menos hay que investigar esa vía. El viaje a Teo es otro de los puntos que no fue cerrado. La presencia, lo comentabas antes, ¿no? La presencia de Alfonso Basterra en ese viaje. ¿Tú crees que estaba Alfonso Basterra? ¿Es irrelevante? Pero... No, es muy relevante, pero al final no lo ha sido, porque, es decir, es muy relevante si estaba o no. Pero como, digamos, él lo que sí que ha quedado demostrado es que sabía que Rosario Porto llevaba a la niña Teo para asesinarla, pues es igualmente culpable. Inicialmente el jurado popular dijo, y no podemos descartar que Alfonso Basterra fuese en el coche también y estuviese en Teo durante el asesinato. Y claro, no se puede descartar. De hecho, la lógica nos haría pensar que si dos personas quedan para asesinar a otra, las dos estén en el momento del crimen, ¿no? Pero la verdad es que eso no se ha podido demostrar y en justicia uno no puede suponer, y por eso el Tribunal Superior de Justicia de Galicia corrigió la sentencia y es lo que cerró la puerta a los recursos en el Constitucional. Si esa sentencia hubiese llegado de esa manera al Supremo, sí. Hubiera habido algún que otro problema. Sí, las cosas habrían sido diferentes, pero ahí la verdad es que el TSXG hizo una sentencia blindada y perfecta en lo que es la técnica jurídica, ¿no? ¿Cómo y cuándo dejaron el cadáver de la niña en la pista? Es otra cosa que tampoco se sabe, ¿no? ¿Cómo se produjo ese tránsito hasta que el cadáver, esos vecinos que ven, que después no lo ven? Tiene que ser entre las 20-30 horas, ¿no? O las 21 horas, ahora ya no recuerdo cuándo la ve ese vecino exactamente, y las 10:30 que ellos ponen la denuncia, es decir, que en esas horas. No hay tampoco mucho margen, ¿no? Teóricamente la niña, que es algo que a mí nunca me ha cuadrado, la niña iba en el coche, el cadáver de la niña iba en el coche cuando Rosario Porto se encuentra con esos vecinos, en la parte de atrás. Yo eso nunca lo he podido ver, ¿no? Que el vecino no se diera cuenta, pero... Tú escribías este domingo, perdón, hoy es jueves, creo que fue ayer, entonces, en la edición de Santiago, una columna que le dedicabas de alguna manera a la niña, a Asunta, porque llevas muchos años haciendo periodismo. Yo no sé si este trabajo ha sido distinto y esa columna en la que tú, bueno, le soltabas la mano a Asunta, ¿no? ¿Qué tipo de relación has establecido tú con la niña, con Asunta? Pues una relación de mucha pena, ¿no? Realmente, profesionalmente, nunca vamos a tener, yo creo que nunca nadie va a tener nada en sus manos de ese calibre, y de mucha pena, no por el asesinato, porque tristemente vemos asesinatos todos los días. A mí lo que más me ha torturado es imaginar los meses previos en los que esa niña se daba cuenta de que sus padres hacían cosas extrañas, ¿no? Esas declaraciones que ella hace a las profesoras de me dan unos polvos blancos y no me quieren decir la verdad, ¿no? Una niña que aparte era especialmente lista, que probablemente se estaba enterando de lo que estaba sucediendo, a lo mejor no de una forma evidente, pero que notaba que algo Yo creo sucedía. que se daba cuenta y que eso también de alguna manera influyó en el crimen, ¿no? Que se daba cuenta de que algo estaba sucediendo. Y la relación yo tengo una niña de esas edades más o menos, ¿no? Y recuerdo algo que me preguntó mi hija. Mi hija me preguntó, papá, ¿tú me matarías? Y aquello me marcó mucho, ¿no? Porque claro, como desde la mente de una niña de 12 años es algo incomprensible. Realmente siento que se cierra una puerta y por bien, ¿no? Porque Asunta se merece que se le haga justicia y se merece un poco... Si lo piensas, la verdad, una cría adoptada que nace en un entorno terrible, del que es rescatada por unos padres que en principio la aman y que finalmente acaba como acaba. ¿Por qué ha sido distinto este caso, Xurxo? Antes lo comentábamos, la atención que se le ha dedicado en las páginas de La Voz, yo creo que hay un tratamiento impecable, porque estos asuntos también se pueden tratar de muchas maneras. Creo que La Voz ha hecho un trabajo completamente impecable en relación con este asunto. ¿Qué tenía de diferente el asesinato de Asunta Basterra? Fundamentalmente que es más común que un padre mate a sus hijos o que una madre mate a sus hijos o a su hija. Eso sucede. O que una tercera persona de la pareja mate pero que los padres se pongan de acuerdo para asesinar a la niña de una manera fría, es decir, no en un acto de locura transitoria ocurre esto, ¿no? No, lo planeamos desde 3 meses antes y lo vamos ejecutando y después reaccionamos de esta manera y nadie se viene abajo, nadie confiesa la verdad.
Yo creo que eso es determinante también, efectivamente, el entorno social, porque desgraciadamente esto puede que haya pasado en una favela en Río de Janeiro y nadie le haya prestado atención, pero ha pasado en Santiago de Compostela, en el seno de una familia muy conocida, muy respetada, y todos esos son ingredientes, y luego también la rapidez con la que la investigación centró la historia, ¿no? Yo creo que... Los demonios que nos acompañan a todos. Decías antes que bueno, ellos no han confesado, ellos están en prisiones distintas. ¿Pronosticas que en algún momento alguno de ellos acabe diciendo la verdad? Porque Rosario Porto hace este ejercicio, no sé si de cinismo o de que ella prefiere haber olvidado lo que sucedió, no tengo ni idea de cuál es el mecanismo mental de una persona que tenía problemas psiquiátricos. Ella publica esa esquela todos los años, coincidiendo con la muerte de la cría. ¿En algún momento se liberarán? Porque supongo que también hay un ejercicio de liberación cuando alguien confiesa algo de esa naturaleza. ¿Tú qué crees? Yo no veo a Rosario Porto confesando ya, si no lo ha hecho. No la veo, y de alguna manera creo que ella se cree su inocencia en este momento, es decir, que se ha construido una verdad paralela en la que ella es inocente. También citaba estos días en La Voz las palabras de un experto en el caso que dijo que esto era un bretón al revés. Sí, efectivamente. Es decir, en el bretón mató a sus hijos para vengarse de su exmujer, y aquí digamos que Alfonso Basterra habría obligado mentalmente, ¿no? Habría fomentado que Rosario matara a su hija para vengarse de ella también, ¿no? Y a mí esta es una tesis que me cuadra bastante y me encaja, y a la vez pienso que en ese escenario Rosario nunca va a confesar al revés. Yo creo que volverá a Santiago y seguirá diciendo que es inocente el resto de su vida y de alguna manera sembrando esa duda. Y Alfonso Basterra tampoco le veo confesando jamás. Es que creo que no tiene nada de él no tiene nada de lo que liberarse psíquicamente, ¿no? Ya. Está convencido de lo que hizo y por qué lo hizo. En fin, Xurxo, que muchísimas gracias. Enhorabuena por ese trabajo. Es increíble que hayan pasado 3 años. Sí. Un trabajo intenso en el que, como acaba de quedar de manifiesto, bueno, pues te has dejado cosas, ¿no? Que tienen que ver con tu relación con el oficio, pero también con tu relación con la vida y con la paternidad, supongo. Gracias de verdad y enhorabuena por el trabajo. Gracias a vosotros. Bueno, vamos a hacer una pausa publicitaria, enseguida regresamos para hablar de cosas que suceden en el entorno de la política fundamentalmente y también de esa declaración que hoy ha realizado Francisco Correa, bueno, disparando contra algunos frentes. Volvemos enseguida.